el viernes 14 de febrero a las 10:47 de la mañana. Se nos da cuenta que la Secretaría Ejecutiva remitió los listados de candidaturas y los anexos entregados por el Senado mediante oficio a la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, cito, para su análisis y procesamiento conforme a la normatividad aplicable. Y aquí tendría una observación. Me parece muy importante que se explique en qué consistió ese análisis y procesamiento y que en vez de que se diga de manera genérica conforme a la normatividad aplicable, se especifique claramente con fundamento en qué se hizo este análisis y procesamiento. Creo que eso es aplicable siguiendo los principios de transparencia y de legalidad. Ahora, derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Servicios Informáticos determinó que de los 4,224 registros de personas candidatas realizados por los comités y remitidos por la mesa directiva de la Cámara de Senadores, se identificaron espacios vacíos derivados de que no se pudo obtener información y que forman parte de los datos mínimos requeridos por esta autoridad electoral. Por ejemplo, en el caso del Poder Legislativo, se identificó un registro con una fecha de nacimiento incorrecta, se identificaron 4 registros sin CUP, se identificó un registro con un CUP a 16 dígitos, 8 registros no tienen clave de elector. En el caso del Poder Ejecutivo, 13 registros no tienen cuenta de correo, 2 candidatos a personas juzgadoras de distrito no tienen circuito ni especialidad, ningún registro tiene fecha de nacimiento ni número telefónico, ningún registro tiene clave de elector. En el caso del Poder Judicial, ningún candidato tiene dato de contacto, ningún candidato trae datos de identificación como CUP o la clave de elector. Se identificó una persona registrada que no formó parte del listado de personas insaculadas. En el caso de jueces de distrito en funciones, ningún candidato trae datos de contacto, ningún candidato trae datos de identificación como CUP o clave de elector. La información de los cargos por los que aspiran no se encuentran en los catálogos como materia o especialidad. En el caso de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y de tribunales colegiados de circuito, ningún candidato trae datos de contacto, ningún candidato trae datos de identificación como CUP o clave de elector. En el caso de magistraturas adscritas de manera interina, ningún candidato trae datos de contacto, ningún candidato trae datos de identificación como CUP o clave de elector y no es posible identificar el cargo por el que se postulan. En el caso de jueces y juezas adscritos de manera interina, ningún candidato trae datos de contacto, ningún candidato trae datos de identificación como CUP o clave de elector y no es posible identificar el cargo por el que se postulan. Creo que es importante señalar que es indispensable contar con los datos de contacto de las personas candidatas, por ejemplo, para poder comunicarnos con ellas en los casos de que se presenten renuncias a fin de constatar su voluntad. En el caso de la CUP o clave de elector, esos datos pueden servir para evitar homonimias. Adicionalmente, los datos de contacto son fundamentales para la fiscalización, ya que una vez creados los usuarios y contraseñas de las personas candidatas a juzgadoras al mecanismo electrónico para la fiscalización de personas candidatas a juzgadoras, las claves de acceso deben ser enviadas al correo electrónico proporcionado por la persona candidata en la lista remitida por el Senado. En atención a toda la información faltante y las inconsistencias detectadas, mediante oficio, el 14 de febrero se requirió a la presidencia y la mesa directiva del Senado que se nos brindara información que subsanara las inconsistencias detectadas. El 15 de febrero pasado, mediante oficio, el senador Gerardo Fernández Noroña dio respuesta a los requerimientos señalando que detectó 14 casos con información incompleta vinculados con la propuesta del legislativo, por lo que volvió a remitir en formato CD el documento que contiene el listado referido, en el cual se encuentra la información de las personas que se registraron ante el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. Por lo que respecta a la información del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, refiere a un oficio asignado por la Secretaría Técnica de dicho comité, en el cual manifiesta la imposibilidad de remitir dicha información en virtud de que dicho comité ha concluido sus funciones. Por lo que respecta a la información del Comité de Evaluación del Poder Judicial, anexa constancias del envío por correo electrónico de un oficio dirigido a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la cual solicita la información requerida. Sin embargo, asumo que la respuesta no distará mucho de lo que nos informó del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, es decir, que no se nos podrá dar información porque este ya se disolvió. Y me parece que en el caso del Comité del Poder Judicial, incluso antes que el del Ejecutivo, porque fue público que sus miembros renunciaron. Así que estamos ante un obstáculo más en esta elección,
porque es importante contar con esa información para poder, en su caso, solicitar las ratificaciones de las renuncias que se lleguen a presentar. Para constatar que en caso de haber nombres que se repitan, podemos saber si son homonimias o verificar si se trata de una misma persona postulada por más de un poder. Además, los datos de contacto son necesarios para darles acceso a las personas candidatas a juzgadoras al mecanismo electrónico para la fiscalización de personas candidatas a juzgadoras.